La tempestad calmada por Jesús. El sol se inclinaba lentamente sobre el horizonte del mar de Galilea. La brisa cálida de la tarde acariciaba las aguas mientras las multitudes, aún conmovidas por las palabras de Jesús, se dispersaban poco a poco. Había sido un día largo, un día de enseñanzas, parábolas y milagros. Jesús, agotado en su humanidad, sabía que el cansancio lo envolvía. Entonces, con voz serena, dijo a sus discípulos: «Pasemos al otro lado». Ellos, acostumbrados al mar y sus barcas, obedecieron sin dudar. Para ellos era una travesía rutinaria. Pero esa noche, el mar les enseñaría quién era realmente aquel que estaba en la barca con ellos. La barca se desprendió lentamente de la orilla, mientras los remos rompían la superficie tranquila del mar. El agua reflejaba los últimos destellos dorados del sol poniente, que teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Era uno de esos atardeceres que parecen invitar al silencio, como si el universo entero se preparara para descansar. Los discípulos, algunos aún comentando las parábolas que habían escuchado durante el día, sentían una mezcla de cansancio y gratitud. Habían estado junto a la multitud, viendo cómo las palabras de Jesús tocaban los corazones, cómo el Maestro revelaba los secretos del reino de Dios con una autoridad nunca antes escuchada. Jesús, por su parte, estaba agotado. La multitud había demandado de él cada palabra, cada gesto, cada instante. La carga de su ministerio era grande, y aunque su espíritu era eterno, su cuerpo era humano y sentía el peso del cansancio. Se dirigió entonces a la popa de la barca, y allí, sobre un cabezal de cuero, se recostó. Su respiración pronto se hizo profunda y pausada, como quien entrega su descanso a la voluntad del Padre. Mientras tanto, los discípulos se organizaban en la travesía. Algunos tomaban los remos, otros aseguraban las velas. Pedro, con la confianza de un pescador experimentado, dio instrucciones rápidas a sus compañeros. Para ellos el mar era como una segunda casa. Habían navegado de día y de noche, con calma y con oleaje, conocían sus corrientes y sus secretos. Pero en esa aparente rutina se escondía un detalle invisible. No era solo un viaje hacia la otra orilla. Era una lección eterna, una revelación que transformaría su fe para siempre. El ambiente en la barca era sereno. El sonido del agua contra la madera, el crujido de los remos y la brisa fresca de la noche daban una sensación de calma. Sobre sus cabezas, las primeras estrellas comenzaban a brillar, como centinelas silenciosos que observaban la escena. Algunos discípulos miraban a Jesús dormir, quizás sorprendidos de su tranquilidad. Otros recordaban sus enseñanzas del día y meditaban en silencio. Y sin saberlo, todos se dirigían a un encuentro con el poder de Dios que marcaría sus vidas. De pronto, el viento cambió. Ya no era la brisa suave que acariciaba las velas, sino un soplo brusco, áspero, que comenzó a golpear con violencia la superficie del mar. Una nube oscura se deslizó sobre la luna y las estrellas, y la noche se tornó espesa, como si un manto de sombras cayera sobre los discípulos. El mar de Galilea, tan famoso por sus repentinos cambios de clima, mostró su rostro más temible. El viento se convirtió en un rugido ensordecedor. Las olas, antes tranquilas, se levantaron como gigantes enfurecidos, estrellándose contra la barca con una fuerza implacable. Cada embate hacía crujir la madera, como si la embarcación fuera a partirse en dos. El agua comenzó a entrar por los costados. Los discípulos, experimentados marineros algunos, sabían que aquello no era una simple tormenta pasajera. Pedro gritaba órdenes, Juan intentaba achicar el agua con un balde, Andrés sujetaba las cuerdas que amenazaban con soltarse, mientras otros trataban de mantener el equilibrio. Pero era inútil. La barca parecía un juguete en medio de un monstruo marino. Los relámpagos iluminaban fugazmente los rostros desencajados.
Sus ojos reflejaban pánico. El estruendo del trueno hacía temblar sus corazones y cada ola que caía sobre ellos apagaba cualquier palabra de aliento. El miedo se convirtió en un enemigo más, tan real como el viento y el agua. A cada segundo, el mar avanzaba sobre ellos y con cada nuevo golpe de las olas, parecía inevitable que la barca se hundiera. Los discípulos, que tantas veces habían navegado por esas aguas, comprendieron que estaban ante una tormenta que superaba toda experiencia, toda habilidad y todo control humano. En esa oscuridad, entre el rugido del viento y el choque de las aguas, la fe que habían visto florecer durante el día se tambaleaba como una llama que lucha por sobrevivir. El mar era caos, y el caos parecía devorarlo sin piedad. En medio del caos, alguien recordó: Jesús está con nosotros. Corrieron a la popa y lo hallaron dormido, ajeno al rugido del viento y a la furia del mar. Con voces entrecortadas por el miedo gritaron: «Maestro, Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Era un clamor lleno de angustia, una oración desesperada que revelaba la fragilidad humana. Ellos habían visto milagros, habían oído sus palabras, pero frente a la tormenta, la fe se tambaleó como la barca misma. Entonces, en medio del caos, Jesús abrió los ojos. Su mirada serena y profunda contrastaba con el pánico que se respiraba en el aire. Se incorporó lentamente en la popa, mientras las gotas de agua corrían por su rostro. El viento azotaba su túnica, las olas golpeaban sus pies, pero nada en él parecía temblar. Los discípulos lo miraban con mezcla de desesperación y esperanza. En sus ojos se reflejaba una súplica muda: «Haz algo, sálvanos». Jesús dio unos pasos firmes sobre la cubierta que crujía. El mar rugía como un animal descontrolado, y el cielo parecía quebrarse en truenos. Y entonces, con una voz que no era de este mundo, levantó su mano y pronunció: «Calla, enmudece». No fue un grito, no fue un clamor desesperado, fue una orden, una palabra que salió con la misma autoridad que en el principio de los tiempos había dicho: «Hágase la luz». Y de inmediato, el viento se detuvo. Las olas, que segundos antes parecían colosales, se aplanaron como un espejo. La lluvia se deshizo en gotas que cayeron suavemente, y un silencio sobrecogedor cubrió todo el mar. Los discípulos no podían creer lo que veían. En un instante, la furia se transformó en calma. El rugido ensordecedor fue reemplazado por una paz solemne. Era como si toda la creación hubiera reconocido la voz de su Creador y, obediente, se inclinara ante él. El mar, símbolo del caos y la muerte, quedó sometido ante una sola palabra. Y los hombres que minutos antes gritaban de terror, ahora temblaban de asombro ante aquel que con un simple mandato había hecho callar a la tormenta. Jesús los miró y con palabras firmes dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». El reproche no era dureza, sino enseñanza. Era un llamado a mirar más allá de las olas, a confiar en el poder de su presencia. Los discípulos, aún temblando, se miraban entre sí y murmuraban con asombro: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Habían visto al Maestro sanar enfermos y liberar endemoniados, pero esa noche descubrieron que estaban en la barca con el Señor del universo, con aquel cuya voz domina lo visible y lo invisible. Amado hermano, amada hermana, así son también nuestras vidas. A veces el mar se muestra tranquilo, pero de pronto una tormenta irrumpe sin aviso. Problemas, enfermedades, pérdidas, miedos que nos sobrepasan. En esos momentos sentimos que la barca de nuestra existencia se hunde y clamamos: «Señor, ¿no ves que perecemos?». Pero esta historia nos recuerda una verdad eterna: Jesús está en la barca.
Él puede parecer en silencio, incluso dormido, pero su sola presencia garantiza que la tormenta no tiene la última palabra. Su voz aún resuena sobre los mares de nuestra vida, calla, enmudece, y el caos se rinde. El miedo retrocede, la fe renace. Hoy, Él te invita a confiar, no en la calma del mar, sino en la fuerza de su palabra y en el poder de su presencia. Porque aquel que calmó la tempestad en Galilea también es capaz de calmar las tormentas de tu corazón.